Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Débora Iglesias, soy docente de la Cátedra de Microbiología de la Licenciatura en Obstetricia perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Y en esta oportunidad vamos a abordar las infecciones del tracto genitourinario. En la primera sección de la presentación hablaremos acerca de las infecciones del tracto urinario, las generalidades, las definiciones, la clasificación, la etiología, la fisiopatogenia y el diagnóstico de las mismas. Y en una segunda sección abordaremos las infecciones vaginales de la gestante, las generalidades, la vulvovaginitis candidiásica, tricomoniasis y vaginosis bacteriana. Las infecciones del tracto urinario consisten en la colonización y multiplicación de un microorganismo en el aparato urinario asociada a determinadas características clínicas. El aparato urinario está formado por una serie de estructuras que tienen como finalidad la excreción de sustancias resultantes de procesos bioquímicos y metabólicos. Está constituido por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son los órganos que intervienen en la excreción de sustancias, regulan el volumen y las características del compartimento extracelular e indirectamente también del intracelular. Los uréteres son conductos que unen los riñones con la vejiga urinaria y transportan la orina hacia esta última. La vejiga almacena la orina fabricada por los riñones hasta que llegue el momento de la excreción y la uretra es la estructura que está encargada de drenar la orina hacia el exterior. En la mujer, la uretra tiene la característica de medir 3 centímetros de largo, en contraposición con la longitud mucho mayor que tiene en el hombre, que promedia los 20 centímetros. Con respecto a la epidemiología de las infecciones del tracto urinario, entre el 50 y el 60% de las mujeres adultas tendrán al menos un episodio de ITU en su vida. El pico está dado entre los 18 y los 39 años y se estima que entre el 5 y el 10% de las mujeres desarrollarán algún tipo de infección del tracto urinario durante el embarazo. Es la infección más frecuente durante la gesta y representa el 5% de todas las internaciones en las embarazadas. Con respecto a los factores de riesgo generales, pertenecer al sexo femenino, tener diabetes, poseer alguna alteración anatómica, alguna obstrucción de la vía urinaria, estar inmunosuprimido, portar un catéter urinario, tener antecedente de la instrumentación de la vía urinaria, determinados grupos etarios, el embarazo, la micción infrecuente, las relaciones sexuales, la disbacteriosis y el uso de espermicidas o diafragmas han demostrado tener una relación directa con la incidencia de las infecciones del tracto urinario. En el transcurso de la presentación abordaremos la cistitis, la pielonefritis y la bacteriuria sintomática en detalle. Con respecto a la clasificación de las infecciones del tracto urinario, de acuerdo a la disposición anatómica, podemos hablar de infecciones urinarias altas, donde el principal representante va a ser la pielonefritis, e infecciones urinarias bajas, donde vamos a encontrar la cistitis y a las uretritis. Con respecto al riesgo, podemos clasificarlas en infecciones del tracto urinario complicadas y no complicadas. Las complicadas van a ser aquellas que afecten a niños, a varones, a embarazadas, a portadores de catéteres urinarios, aquellos que tengan infecciones del tracto urinario recurrentes, pacientes con alteraciones obstructivas, funcionales o estructurales del tracto urinario y huéspedes inmunosuprimidos. Y las no complicadas son las que no cumplen con los criterios anteriores. De acuerdo al sitio de adquisición, podemos hablar de infecciones del tracto urinario de adquisición intrahospitalaria, asociadas a los cuidados de la salud o comunitarias. Hablando de la etiología, vamos a decir que las infecciones del tracto urinario son monomicrobianas en el 95% de los casos en pacientes no instrumentados. Están causadas predominantemente por bacilos gram negativos y principalmente por los pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. La Escherichia coli es el principal agente causal en todas las series de casos.
Como se puede ver en la tabla de la derecha, la Sociedad Argentina de Infectología llevó a cabo un estudio multicéntrico en el periodo 2016-2017, prospectivo, observacional, del que participaron 13 centros de la Argentina con el objetivo de recabar información sobre la etiología y la resistencia antimicrobiana en infecciones del tracto urinario no complicadas. Podemos ver que la Escherichia coli es el patógeno predominante en todos los grupos etarios. Otros bacilos gram negativos productores de Escherichia coli son la Klebsiella pneumoniae, que es quien le sigue en frecuencia a la Escherichia coli de todo este grupo, Proteus mirabilis, Enterobacter, Citrobacter, Serratia marcescens, y también hay casos causados por cocos gram positivos, como el Enterococcus, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus. Como mencionamos previamente, la familia Enterobacteriaceae engloba los principales microorganismos vinculados con las infecciones del tracto urinario. Estos microorganismos son ubicuos, forman parte de la flora intestinal normal del ser humano e intervienen en el 70% de las infecciones del tracto urinario. Tienen como característica compartir un antígeno común enterobacteriano y en las próximas diapositivas conversaremos detalles de los principales agentes causales. La Escherichia coli es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo. Hay distintos tipos de Escherichia coli y casi todas pueden estar vinculadas con infecciones del tracto urinario, pero la Escherichia coli uropatógena tiene factores de virulencia particulares que favorecen su persistencia en el urotelio. Las adhesinas, tanto pilis como fimbrias, le otorgan la capacidad de unirse a las células del urotelio. Las hemolicinas lisan los eritrocitos y otros tipos celulares, llevando a la liberación de citoquinas, estimulando la respuesta inflamatoria y liberando también hierro necesario para la replicación bacteriana. Poseen además como factor de virulencia una cápsula, característicamente antifagocítica. Poseen como factor de virulencia compartido por todas las bacterias gram negativas aerobias y por algunos anaerobios, las endotoxinas, o el lipopolisacárido bacteriano, que se libera durante la lisis celular y que está vinculado con muchas de las manifestaciones sistémicas de las infecciones por bacilos gram negativos, como la activación del complemento, la liberación de citoquinas, la leucocitosis y trombocitopenia, la coagulación intravascular diseminada, la fiebre, el shock y la muerte. Y también poseen, como otro factor de virulencia, los sideróforos, que tienen la capacidad de quelar hierro y son estructuras diseñadas para contrarrestar la unión del hierro a las proteínas. El hierro es un factor de crecimiento necesario para la replicación bacteriana. La Klebsiella pneumoniae es otro agente causal importante dentro de la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos que tienen como característica poseer una cápsula prominente que da un aspecto mucoide a las colonias y que constituye uno de los principales factores de virulencia. El Enterococcus es un coco gram positivo que suele estar dispuesto en parejas o pares o en cadenas cortas y que causa principalmente infecciones del tracto urinario e infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Los principales factores de virulencia que posee son la adhesión mediante proteínas de superficie, glucolípidos de membrana, gelatinasa y pili, y la resistencia a antimicrobianos que puede ser natural o adquirida. Los Streptococcus de la especie Agalactiae son cocos gram positivos agrupados en cadenas que forman colonias de aspecto mantecoso y que tienen la característica de producir beta-hemólisis, es decir, hemólisis completa. Pueden subdividirse en función de la presencia de 3 marcadores serológicos: el antígeno B, los 9 polisacáridos de la cápsula específicos de tipo,
y la proteína de superficie conocida como antígeno C. Los polisacáridos específicos de tipo son importantes marcadores epidemiológicos y los serotipos 1A, 3 y 5 son los que se asocian con mayor frecuencia a la colonización y a la aparición de enfermedad. La virulencia está determinada principalmente por la capacidad de evitar la fagocitosis y esto está mediado por la cápsula. Esta bacteria causa enfermedad neonatal en forma de meningitis, bacteriemia y neumonía, infecciones en las gestantes en forma de endometritis, infecciones de heridas, infecciones urinarias y en adultos no gestantes, principalmente con algún tipo de predisponente, donde puede ocasionar bacteriemia, neumonía, infecciones óseas y articulares, infecciones cutáneas y de tejidos blandos. Los Streptococcus de la especie Galactiae son cocos gram positivos agrupados en cadenas que forman colonias de aspecto mantecoso y que tienen la característica de producir beta-hemólisis, es decir, hemólisis completa. Pueden subdividirse en función de la presencia de 3 marcadores serológicos: el antígeno B, los 9 polisacáridos de la cápsula específicos de tipo y la proteína de superficie conocida como antígeno C. Los polisacáridos específicos de tipo son importantes marcadores epidemiológicos y los serotipos 1A, 3 y 5 son los que se asocian con mayor frecuencia a la colonización y a la aparición de enfermedad. La virulencia está determinada principalmente por la capacidad de evitar la fagocitosis y esto está mediado por la cápsula. Esta bacteria causa enfermedad neonatal en forma de meningitis, bacteriemia y neumonía, infecciones en las gestantes en forma de endometritis, infecciones de heridas, infecciones urinarias y en adultos no gestantes, principalmente con algún tipo de predisponente, donde puede ocasionar bacteriemia, neumonía, infecciones óseas y articulares, infecciones cutáneas y de tejidos blandos. Con respecto a la fisiopatogenia, la forma de acceso de los uropatógenos al tracto urinario puede ser por vía ascendente, por vía hematógena o por vía linfática. La vía ascendente es la más frecuente. Recordemos que el periné está colonizado por estas bacterias y que los uropatógenos acceden mediante el introito vaginal periuretral a la uretra, luego a la vejiga y pueden ascender por uréteres y llegar también a los riñones. Una vez que toman contacto con el urotelio, se adhieren, se reproducen, generan daño a nivel local, inflamación, y esto se relaciona con los signos y síntomas presentados en las distintas entidades nosológicas que caracterizan al gran grupo de las infecciones del tracto urinario. El principal mecanismo de defensa del organismo es el flujo de orina y también hay características propias de la orina como el pH menor a 5, la presencia de ácidos orgánicos, los altos niveles de urea que desfavorecen la proliferación de estas bacterias. La cistitis es aquella infección urinaria que compromete la vejiga. Suele cursar con disuria, acompañado o no de polaquiuria, micción imperiosa, dolor suprapúbico, hematuria, sin fiebre. Estos cuadros ocurren entre el 1 y el 4% de las gestantes, siendo el segundo y el tercer trimestre el momento de mayor prevalencia. Es importante destacar que 1 de cada 3 embarazadas que porte una bacteriuria asintomática podría desarrollar una cistitis. El diagnóstico de cistitis se confirma mediante el urocultivo, donde se debe evidenciar un desarrollo de más de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un uropatógeno, acompañado de la clínica sugestiva de infección. Es importante recalcar que en el caso de las gestantes está indicado realizar un urocultivo de control a la semana del tratamiento para constatar la erradicación bacteriana. Asimismo, también debe controlarse a posteriori con urocultivos mensuales hasta finalizar el embarazo, siempre y cuando no necesite una profilaxis durante el resto de la gesta.
La pielonefritis es una infección grave del tracto urinario que afecta a la pelvis y el parénquima renal. Cursa con disuria, dolor lumbar, fiebre, náuseas, vómitos y a veces otros síntomas urinarios bajos. Puede aparecer entre el 1 y 4% de las gestaciones y su prevalencia aumenta hasta el 6% en gestantes en las que no se ha pesquisado la bacteriuria asintomática durante el embarazo. Entre el 80 y el 90% de las pielonefritis van a aparecer en el segundo o tercer trimestre de la gestación y en el puerperio. En contexto de la gesta, la pielonefritis es una enfermedad grave y hasta un 20% de las embarazadas va a desarrollar complicaciones, como el shock séptico, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la anemia hemolítica, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, abscesos renales o litiasis. Entre el 10 y el 20% de las gestantes van a tener bacteriemia. Este hallazgo microbiológico no va a cambiar el tratamiento de las gestantes, pero la obtención de hemocultivos puede ayudarnos a arribar al diagnóstico microbiológico, por lo que es importante considerar la toma de hemocultivos en este grupo de pacientes. Con respecto al diagnóstico, una clínica sugestiva sumada a la confirmación microbiológica con desarrollo de un uropatógeno con un recuento mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, tiene una sensibilidad de entre el 90 y el 95%. Como se mencionó cuando hablamos previamente de cistitis, la presencia de una pielonefritis durante la gesta obliga a constatar erradicación microbiológica solicitando un urocultivo a la semana de finalización del tratamiento antibiótico. Deben seguirse a las pacientes con urocultivo mensual hasta que finalice la gesta y también, como en el caso de la cistitis, la recurrencia de la infección urinaria o la constancia de algún antecedente o alguna alteración en la vía urinaria puede conducirnos a la indicación de profilaxis antimicrobiana durante toda la gestación hasta el fin del embarazo. La bacteriuria sintomática es el desarrollo de un único microorganismo en la orina de un individuo asintomático con un recuento superior a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro vinculado con un sedimento urinario normal o patológico, siempre y cuando el paciente no sea portador de catéter urinario. Está recomendada la búsqueda sistemática con al menos un urocultivo entre la semana 12 y 16 de gestación y debe repetirse a posteriori de forma trimestral en caso de haber dado negativo ante factores de riesgo como patología renal, trasplante, litiasis, pielonefritis a repetición, reflujo vésico-ureteral. Con respecto a la prevalencia en embarazadas, se conoce que es de entre el 2 y el 7% y constituye una indicación de antibióticos hasta lograr la esterilización del urocultivo. Si no se les ofrece tratamiento a estas pacientes, 1 de cada 3 podría desarrollar cistitis y entre el 30 y el 50% podría desarrollar una pielonefritis. Y esto está vinculado con los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen por la gesta, como la estasis urinaria, la dificultad para la evacuación total vesical y también con factores socioeconómicos, antecedentes de partos previos, historia de ictus a repetición o diabetes. La evidencia que vincula la bacteriuria asintomática y el aumento de riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer es controversial, pero como mencionamos previamente, la gravedad que reviste una pielonefritis durante la gestación justifica la búsqueda sistemática y el tratamiento como corresponde.
Luego de haber efectuado el tratamiento, suelen recomendarse ciclos cortos de terapia entre 4 y 7 días, dependiendo del antibiótico utilizado. Debe efectuarse de manera sistemática un urocultivo de seguimiento a los 7 días para constatar el clareamiento del uropatógeno. Y luego debe monitorearse con urocultivos una vez por mes hasta finalizar la gestación. En caso de persistir el urocultivo positivo luego de 2 tratamientos completos, deberá remitirse a un especialista para que indique la profilaxis antimicrobiana hasta la finalización del embarazo. Con respecto al diagnóstico de las infecciones del tracto urinario, cuando la clínica lo amerite o en caso de pesquisa de bacteriuria asintomática, la principal muestra biológica a procesar va a ser la orina. Se va a efectuar sobre la orina un sedimento urinario. Vamos a considerar que el sedimento urinario es inflamatorio o posee piuria cuando hay más de 5 leucocitos por campo informados. Y en el urocultivo vamos a hacer hincapié en que debe obtenerse mediante la técnica de chorro medio. La técnica de chorro medio consiste en la recolección del chorro intermedio de orina durante una micción en un recipiente estéril de boca ancha. Debe la paciente tener un tiempo de retención mínimo de 3 horas. Se recomienda antes del procedimiento llevar adelante un lavado de manos con agua y jabón. Efectuar higiene de genitales con agua y jabón neutro nuevo de adelante hacia atrás. Secarse con una toalla limpia. Colocación de un tampón vaginal para evitar la contaminación. Separar labios mayores para la micción y comenzar la diuresis descartando el primer chorro de orina, recolectando el chorro medio en el frasco y descartando el chorro final. Esta muestra debe remitirse de manera inmediata al laboratorio. En caso contrario, refrigerarse por un máximo de 24 horas en heladera y si prevemos un traslado mayor a 1 hora, también refrigerar para su transporte. Sobre esta muestra se va a efectuar observación directa, tipificación y antibiograma y se va a informar también el sedimento urinario como mencionamos previamente. Otra muestra biológica que puede procesarse en el caso de las infecciones urinarias, fundamentalmente en las infecciones urinarias complicadas, son los hemocultivos. Se recomienda la toma de 2 sets de hemocultivos en aquellos pacientes que tengan síntomas sépticos, comorbilidades, falta de respuesta al tratamiento antibiótico inicial. Se sugiere hacerlo en las gestantes que cursen una infección urinaria alta. Tienen un rescate de entre un 10 y un 20% en embarazadas y de esta manera nos ayudan a llegar al diagnóstico microbiológico certero. Con respecto a las infecciones vaginales en la gestante, ya pasando a la segunda parte de la presentación, vamos a mencionar 2 conceptos importantes. El de vulvovaginitis, que corresponde a la inflamación de la vulva, vagina y ectocervix, y que puede estar acompañada de flujo anormal, dispareunia, disuria, dolor local y prurito. Y el concepto de vaginosis, que corresponde a la disbiosis vaginal, que puede cursar con flujo anormal, prurito y otros signos de sintomatología local. Con respecto a la clasificación de las infecciones vaginales en la mujer, tanto gestante como no gestante, podemos mencionar que hay infecciones endógenas producidas por un desbalance en la flora comensal de la vagina, como la vaginosis bacteriana, la candidiasis vulvovaginal, la vaginitis aeróbica, la lactobacilosis, la vaginosis citolítica, e infecciones exógenas como la tricomoniasis, la gonococcia y la clamidiasis. Trataremos en esta oportunidad en las diapositivas posteriores a la vaginosis bacteriana, a la candidiasis vulvovaginal y a la tricomoniasis, un poco por la incidencia, y se mencionarán algunas de las otras entidades nosológicas en otros talleres y otras videoclases. Las infecciones vaginales en la gestante cobran importancia con algunos de los casos. Están vinculadas con abortos espontáneos en el primer y segundo trimestre, con parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, coriomionitis, muerte fetal intraútero, por lo que llegar al diagnóstico en el momento oportuno y efectuar el tratamiento específico disminuye
estos eventos adversos materno-fetales. Las mujeres en edad reproductiva, por la producción de estrógenos que tienen habitualmente, suelen tener un pH ácido en el medio vaginal que oscila entre 3,8 a 4,5. Esto es producido por el metabolismo del glucógeno por los lactobacillus, que son bacterias que colonizan normalmente la vagina. Y este pH inhibe el crecimiento y la adherencia a las paredes vaginales de bacterias y parásitos que puedan ser potencialmente patógenos. Con respecto a los métodos de diagnóstico en la consulta, en el momento en que se sospeche una infección vaginal, deberá efectuarse especuloscopía, medición del pH vaginal, porque mencionamos previamente que una de las condiciones habituales del medio vaginal es que porte un pH ácido y eso puede verse modificado en algunos casos por las infecciones. Debe realizarse la prueba de aminas, debe realizarse la microscopía en fresco y esto in situ nos va a dar un montón de datos para poder arribar al diagnóstico y para ofrecer tratamiento oportuno en los distintos casos. Ya empleando pruebas de laboratorio, también se puede efectuar la microscopía con tinciones. El cultivo en algunas oportunidades, cuando uno sospeche la presencia de Neisseria gonorrhoeae, en el caso de las candidiasis vulvovaginales recurrentes, en el caso de la vaginitis aeróbica para arribar al diagnóstico, en las gestantes, con la intención de descartar patógenos que puedan tener una implicancia puntual y particular en desenlaces negativos para la madre o para el niño. Se puede también, mediante la búsqueda de antígenos, arribar a diagnósticos tempranos en algunas patologías, también mediante la búsqueda de material genético, pero estas dos últimas opciones de diagnóstico microbiológico directo no suelen estar disponibles en la mayoría de los laboratorios. En la tabla de la derecha, que es tomada de las recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual de la Comisión de VIH-Sida e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, publicada en 2020, podemos ver las distintas características con respecto a los métodos diagnósticos de las distintas entidades clínicas. La vulvovaginitis candidiásica consiste en la infección vaginal por levaduras del género Cándida. La cándida se puede identificar en el tracto genital inferior entre el 10 al 20% de las mujeres sanas, formando parte de la flora comensal, y el 75% de las mujeres padecerán un episodio en sus vidas. Para arribar al diagnóstico de candidiasis vulvovaginal se requiere la presencia de signos y síntomas característicos, además de la observación de las estructuras fúngicas. La Candida albicans es la responsable, dentro de este género, de entre el 80 y el 92% de los episodios de candidiasis vulvovaginal y las restantes, por lo general, son ocasionadas por Candida glabrata. Estos eventos no suelen estar vinculados con complicaciones ginecológicas u obstétricas, pero causan signos de sintomatología en la gestante. Los factores de riesgo para padecer una vulvovaginitis candidiásica son el diagnóstico de diabetes mellitus, el uso de antibióticos, los aumentos de los niveles de estrógenos, la inmunosupresión, los anticonceptivos no hormonales, los hábitos y el estrés. Recordemos que Cándida corresponde al género más importante de hongos patógenos, habitualmente oportunistas, que dentro de este género las especies predominantes son la Candida albicans, como mencionamos previamente, seguido de glabrata, Parapsilosis y tropicalis. El lugar primario de colonización es el aparato digestivo, desde la cavidad bucal hasta el recto, y como ya mencionamos en la diapositiva
previamente, también se desarrollan como comensales de la vagina, de la uretra, de la piel y bajo las uñas. La candidiasis vulvovaginal puede clasificarse como no complicada o complicada. Las candidiasis vulvovaginales no complicadas son aquellas que se presentan en forma de episodios esporádicos poco frecuentes, es decir, menos de 3 episodios por año, que presentan signos y síntomas leves a moderados, con sospecha de probable infección por Candida albicans en mujeres sanas y no embarazadas. Las candidiasis vulvovaginales complicadas son aquellas que cursan con cuadros clínicos severos, infecciones por especies distintas a la albicans, fundamentalmente a la brata, la presencia de embarazo, diabetes mal controlada, inmunosupresión o las candidiasis vulvovaginales recurrentes. Con respecto a la clínica, los pacientes van a presentar fundamentalmente prurito vulvar, dolor o quemazón local, descarga vaginal, que puede ser escasa o nula, va a ser blanca, grumosa, adherente, con aspecto de leche cortada o de queso cottage sin olor. Pueden presentar eritema y edema vulvar, también de la mucosa vaginal, escoraciones y fisuras vulvares, disuria y dispareunia. Con respecto al diagnóstico, recordemos que el género Candida corresponde a hongos unicelulares en forma de levaduras que tienen la capacidad de desarrollar pseudomicelios que se muestran de forma positiva ante la tinción del Gram. Y el diagnóstico vamos a hacerlo fundamentalmente de manera directa, donde la microscopía va a ser la que en la mayoría de las oportunidades nos va a conducir al diagnóstico definitivo en sumatoria con la clínica presentada por la paciente y con el examen físico característico. El cultivo solamente vamos a solicitarlo en mujeres con clínica de candidiasis vulvovaginal, cuando haya un pH vaginal normal sin levaduras, cuando haya ausencia de clue cells, ausencia de tricomonas visibles en la microscopía y en aquellas mujeres que padezcan síntomas persistentes o recurrentes. En la microscopía se van a observar los blastoporos, las formas germinativas de cándida, que pueden verse en fresco o mediante la coloración de Gram, como mencionamos previamente. El pH habitualmente va a ser de entre 4 y 4,5, hecho que nos va a ayudar a diferenciar este cuadro de la tricomoniasis y la vaginosis bacteriana. Recordar que entre un 40 a 70% de los pacientes puede llegar a ser negativa y requerir el cultivo confirmatorio para arribar al diagnóstico. La tricomoniasis es la infección de transmisión sexual no viral más extendida en el mundo. Tiene una incidencia aproximada de 276.4 millones de casos por año. Predomina en mujeres en edad fértil con un pico entre los 16 y los 35 años. El agente causal de esta patología es Trichomonas vaginalis. Hay 3 especies de tricomonas que pueden estar presentes en el ser humano, además de la Trichomona vaginalis, la Trichomona tenax, que es un parásito comensal propio de la cavidad bucal, la Trichomonas hominis, característica del tubo digestivo sin ser claramente patógena. Es una enfermedad de mayor prevalencia en mujeres, aproximadamente 10 veces mayor que en el hombre, y esto se cree está en vínculo con la mayor disponibilidad de hierro en el tránsito genital femenino, fundamentalmente vinculado con los aumentos que aparecen durante el ciclo menstrual. Y el hierro es un mineral indispensable para el desarrollo del parásito. El parásito se encuentra durante todo su ciclo en forma de trofozoito y una vez que arriba a la mucosa genital, en el caso de las mujeres, tiene preferencia por localizarse en las glándulas de Bartonilo y parauretrales y en sus secreciones, además de en la vagina y en el cérvix. El periodo de incubación de la enfermedad
ronda entre los 4 y 28 días. Y con respecto a la clínica, del 70 al 85% de las personas va a presentar signos de sintomatología mínima. En el caso de haber síntomas más manifiestos, el flujo vaginal difuso, maloliente, verde amarillento espumoso y la irritación vulvar van a dominar el cuadro. Mediante la especuloscopía se va a observar eritema vaginal, eritema cervical, que muchos autores denominan vagina en empedrado, y cuello en fresa. Esta patología parasitaria está vinculada con la piosalpingitis, la endometritis, la uretritis, la vaginitis, la cervicitis, la enfermedad pelviana inflamatoria y la infertilidad tubárica. También está relacionada, como otras ITS, con la adquisición y transmisión del VIH, y en las mujeres embarazadas predispone a la ruptura prematura de membranas, lo que puede derivar en un parto pretérmino y en un bajo peso al nacer. Las madres infectadas además pueden transmitir de forma vertical el parásito al recién nacido, produciéndole una infección geniturinaria o una neumonía neonatal. Con respecto al diagnóstico, el examen microscópico directo en fresco, con solución fisiológica o mediante la tinción de Giemsa o Papa Nicolau, en búsqueda de trofosoditos característicos, es el método de elección. Puede efectuarse sobre orina o en muestras de exudado vaginal en las primeras 2 horas de obtenida la muestra, y esto va a arrojar una sensibilidad de entre el 45 y el 65% para llegar al diagnóstico. También existen pruebas rápidas, difícilmente disponibles en la mayoría de los sitios de atención, y el cultivo mejoraría el rédito diagnóstico llevándonos a una sensibilidad del 93%. También existe en algunos sitios la disponibilidad de detección de ácidos nucleicos no frecuente en nuestro medio. Todas las pruebas de diagnóstico microbiológico mencionadas hasta el momento y dispuestas en el cuadro, en la diapositiva, corresponden a métodos de diagnóstico microbiológico directo. En el caso de las pruebas serológicas, es decir, de métodos de diagnóstico microbiológico indirecto, pueden ser útiles para el control epidemiológico, pero no para el diagnóstico de la enfermedad. La vaginosis bacteriana constituye una disbiosis, es decir, una alteración de la flora comensal de la vagina. Puede afectar entre el 40 al 61% de las mujeres en edad reproductiva y está vinculada con un sobrecrecimiento de determinado grupo de microorganismos asociados a esta entidad nosológica, con un desplazamiento de los lactobacilos o bacilos de Doederlein, quienes constituyen la flora habitual de este espacio. Se asocia a un aumento del pH vaginal y los principales microorganismos vinculados son los del complejo GAM, Gardnerella vaginalis, anaerobios, Mobiluncus y Mycoplasma. También hay otros patógenos como los correspondientes al género Atopobium, Egertella, Megasfera, Leptotricia, Bifidum bacteria, Slackia, Atrobacter y algunas otras especies vinculadas con el orden de los clostridiales que pueden tener implicancia en la patogenia de esta entidad. Con respecto a la clínica de la vaginosis bacteriana, suele presentarse con flujo genital maloliente, con olor a pescado, prurito, disuria, eritema o ardor vulvar, dispareunia, sinusorragia, menstruaciones fétidas o mal olor post. Los factores de riesgo para presentar una vaginosis bacteriana son pertenecer al grupo de mujeres en edad reproductiva, la raza negra, el tabaquismo, el uso de dispositivos intrauterinos, las duchas vaginales, el cunilingus, el cambio de pareja sexual y las mujeres que tienen sexo con mujeres. Esta patología está firmemente vinculada con distintos eventos obstétricos desfavorables, como los abortos del primer y el segundo trimestre, los partos prematuros, la ruptura prematura de membranas, la coriomionitis, las infecciones puerperales y las infecciones postcesáreas. Y también está asociado con complicaciones ginecológicas como la enfermedad pelviana inflamatoria, las infecciones postoperatorias, las lesiones intraepiteliales del
tracto genital inferior y facilita la transmisión del VIH, como mencionamos previamente. Al diagnóstico se arriba mediante el examen del flujo vaginal. Existen criterios vigentes recomendados para llevar al diagnóstico confirmatorio de esta patología, que son los criterios de Amsel, los criterios de Nugent y los criterios de Hyson. Vamos a mencionar que esta patología tiene como característica la presencia de las clue cells, que son estas células epiteliales del tracto genital rodeadas por acúmulos bacterianos. A modo de conclusión de la segunda sección de la videoclase, podemos mencionar que la vaginosis bacteriana corresponde a una infección endógena, tiene un flujo blanquecino grisáceo con olor a pescado y el examen del flujo vaginal va a arrojar un pH vaginal aumentado con polimorfonucleares y cocobacilos al examen. En el caso de la candidiasis vaginal, también es una infección endógena, va a cursar con flujo, prurito, dispareunia. Este flujo va a ser blanco, grumoso, puede haber eritema y edema. El pH va a ser normalmente menor a 4,5 y vamos a evidenciar el examen directo levaduras y pseudomicelios. Y con respecto a la tricomoniasis, es una infección exógena y de transmisión sexual, cursa con flujo amarillento espumoso, prurito, disuria, eritema en vulvovagina, cuello de fresa, suele tener un pH mayor a 5,5 y se va a evidenciar en el examen directo un protozoo flagelado móvil que nos va a llevar al diagnóstico. A modo de conclusión general, tanto las infecciones del tracto urinario como las infecciones vaginales en las gestantes son infecciones con importancia clínica por su incidencia y por los eventos a los que se encuentran vinculados. Requieren de un diagnóstico oportuno, un tratamiento correcto y de los controles pertinentes post-tratamiento.